Si esto fuera un cuento, podría empezar así. Es que yo nunca soy la misma. ¿Ya? Es más, nunca esperes que yo responda como Como debería ser. como debería. Siempre responderé otra cosa. ¿Ya estamos grabando? Ya, esto es el programa. No puede ser. Así es este programa. Yo respondí No hay con toda la problema. confianza del mundo y no me... Claro que estábamos grabando. Ah, no, Esa es, ya, esta es la estamos idea. en el programa. Esta es la Muy idea. buenos, queridos amigos. No dije ya nada, no. Fue para que nos relajemos. Exacto. No sé. No. Yo quiero borrar todo lo que se ha grabado hasta ahorita y que se empiece de nuevo. El primer clip que va a salir es yo no respondo como debería responder. Exacto. Eso es lo primero que debería salir. Pero así son las mejores entrevistas. Mientras más ¿Ah, normal, sí? mejor. Yo nunca soy normal. Yo tampoco. Aquí creo que ninguno de los que estamos aquí No. somos normales, entonces. Me resisto a esa categoría. ¿Qué dices vos, Ana Mari? ¿De qué te gustaría hacer un programa de radio? Uy, no sé, pero... O sea, siento que debería ser un programa que como que te entretenga y sea así como que cálido, no sé. Ok. Creo que mezclaría con música, comedia, también, tal vez algo de cine, sí. ¿Ya? De arte también. Buenísimo, qué Por chévere. ahí. Ujú. ¿Qué tipo de comedia te gusta? ¿Ves, has escuchado, has asistido a ver stand-up o algo así? No. No, nunca. Nada de nada, pero... ¿Y qué teatro, qué tipo de comedia te gusta? O comedia en cine mismo. Creo que más comedia en cine. Ya. De teatro no soy tanto, soy más de cine en pantalla. ¿Ya? ¿Y por ejemplo, qué película de comedia te gusta? Uy, no sé, tengo muchas. En películas es como que tengo muchos gustos. Tengo de por aquí, de por allá. Tengo de todo, así. O sea, te gusta un poco de todo. Un ¿Quién poco dirías de que es tu todo. comediante favorito? Por ejemplo, ahorita mencionamos con el Gabo a Jim Carrey. A mí me encanta cómo actúa Jim Carrey. Y no solo en comedia, también en las que hace más de drama. Me fascina. Liar, Liar. Cómo actuar. Increíble. Mentiroso, mentiroso es súper bueno. No sabría decir un nombre en concreto. Es difícil escoger una. Muy difícil, sí. Muy difícil. Pero creo que ahora también pensándole, también pondría romance Ok. en la radio. Algo Sí. por ahí, no sé. Pero igual con música También. romántica. ¿Qué tipo de música te gusta? En español, me encanta la Ya. música en español. ¿Baladas y eso? También, ¿Sí? sí. Soy más de pop. Ok. Sí. ¿Ya? Súper chévere, me parece chévere. Tania, querida, cuénteme, ¿cómo han sido estos días? ¿Han sido estresantes estos días previos a la inauguración de la película? La ¿Cómo ha verdad. sido? La verdad. Bueno, estos días siempre son de una mezcla de emociones muy fuerte. Porque por un lado es como la emoción muy grande de soltar la película, dejar que ya haga su propio viaje, que llegue a los espectadores, que tenga la vida que deba tener, ¿no? Y por otro lado es un cúmulo de sentimientos encontrados entre que se termina una etapa y uno no sabe qué va a ser de su vida después de esa etapa que ha durado tantos años, tanto tiempo y que ha tenido como tantos momentos muy intensos. Ujú. Y por otro lado es un alivio enorme sentir que ya se cierra esa etapa. Ya salió Y de que- esto. Y que sí, porque el proceso de creación es un proceso que tiene una parte como muy consciente, muy hasta cierto punto racional, en donde uno planifica, hace las cosas, pero tiene otra parte que es pulsional, que es, digamos, de puro instinto, ¿no? Y de intuiciones, y claro, todo eso desemboca en la pantalla, desemboca en una película, y este es justo el día en que finalmente todo eso ya no nos pertenece, ni a mí, ni a los actores, ya está eso ahí y le pertenece a cada espectadora, a cada espectador que se encuentre con la película y que dialogue con ella, ¿no? ¿Genera ansias esto de esperar una respuesta del público, las primeras opiniones y eso? Es incertidumbre, no Sí. sé si decirlo ansias, pero es incertidumbre, ¿no? Pero bueno, es como cualquier criatura que llega a la vida. Ujú, claro. Llega a la vida en la incertidumbre. La vida es, digamos, dudas, la vida es preguntas, la película está llena de preguntas. Entonces, siempre hay una expectativa en esos primeros días de sentir cómo va entrando la película en las conversaciones, en el universo al que se lanzó, Claro. ¿no? Pero bueno, esta es la tercera vez
y claro, la gran paradoja es que uno pensaría que la tercera vez uno está mejor preparado y está como más... No, todas las veces es como si fuese la primera, tanto en el proceso de escritura como en el rodaje, como en la post. Es decir, hay una parte técnica que quizá uno ya aprende, pero todo lo demás es siempre nuevo, es siempre aprendizaje otra vez desde el principio como si no supiésemos nada. Así que ahí estamos. Me preguntaban hoy justamente por qué mis personajes son siempre niñas o adolescentes y yo les decía, quizá porque en cierto modo yo me he quedado en la adolescencia. Sigo siendo adolescente, así que en ese sentido pues la vida todos los días y cuando se lanza una película mucho más es incertidumbre. Es una cosa como muy... que no alcanza a definirse en una sola frase, en una sola palabra. Entonces, los sentimientos de estos días son inenarrables. Claro, porque claro no hay que una sí. palabra para abarcar todo lo que uno está sintiendo. Pero qué bonito poder sentir tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Desde felicidad, nervios, ansias, no sé. Qué chévere poder tener esta oportunidad de generarnos a nosotros mismos la oportunidad de sentir a la final, sea lo que sea, pero estamos sintiendo. Me gustó un montón lo que me acaba de decir acerca del aprendizaje. Tuve la oportunidad de ver el live de Instagram que hizo con Daniel López, que me encanta, a quien le mandamos un saludo enorme al querido Daniel. Ahí me encantó una cosa que mencionaban ustedes, que era acerca del volver a aprender. Con usted hablaron acerca de que usted estudió cine en Cuba, Sí. y usted mencionó que hay ciertas cosas que tuvo que desaprender para volverlas a aprender en el rodaje y demás. A mí me encanta, y el Sebas, que está aquí presente, sabe que yo en toda oportunidad menciono a Jorge Drexler, que es mi artista favorito, y él hace una analogía con el cinturón blanco. Él cuenta que leyendo una revista en donde entrevistaban a Bruce Lee, él decía que en cierto lugar en específico donde él entrenaba había solo 2 cinturones de karate. El uno que era el blanco y el otro era el negro. Y él decía que cuando empiezas a estudiar karate, eres cinturón blanco. Cuando eres el mejor en todas las técnicas, eres cinturón negro. Pero si quieres ser profesor, tienes que volver a ser cinturón blanco. Tienes que desaprender todo lo que ya sabías para enseñar con ojos de principiante, con ojos de ingenuidad. ¿Cómo usted desaprende? ¿Qué tanto le costó desaprender para poder aplicarlo eso en el cine? Claro, a ver, yo tuve, digamos, el privilegio de ir a una escuela de cine que fomenta la producción independiente, es decir, la producción del cine como arte. Entonces, eso significa que cuando uno aprende todas las áreas, desde la escritura, la dirección, no lo hace como una técnica que luego va a repetir, por decirlo así, en serie dentro de una producción industrial, ¿no? Sino que aprende esas técnicas para generar siempre obra nueva, con voz propia, con voz, con mirada propia, que transforme nuestras formas de ver. Entonces, eso es siempre, aunque sea la tercera película o la quinta o la 10ª, eso es siempre como entrar a una jungla e ir desbrozando camino, ¿no? Porque nada, lo que uno está haciendo se está haciendo por primera vez. Entonces, en ese sentido, claro, para mí ha sido esta película, por un lado, sentir que lo que he contado en estos días, que de alguna forma yo me doy cuenta cuando las películas están hechas que he repetido la historia, que he vuelto a contar casi lo mismo, pero en otro escenario con otros personajes, pero al mismo tiempo es todo nuevo. Es todo una exploración. O sea, al final el cine independiente, las películas como las que hacemos, son siempre preguntas. No son películas concluyentes, no son películas que tienen una tesis para demostrar, no son películas con un principio, un medio y un final predecible en términos de fórmulas dramatúrgicas, sino que son grandes preguntas colectivas lanzadas de un alma a otra para compartir esa gran incertidumbre que es y será siempre ser humanos, ¿no? ¿Y se busca siempre el tema de ser diferentes o uno es diferente porque sí? O sea, ¿usted en la narrativa de sus películas busca que sea totalmente distinto? No es que uno busque que sea diferente, sino que yo me atrevería a decir que en el territorio de la creación, excepto cuando se produce, digamos, insisto, con fórmulas que ya estén de alguna manera, entre comillas, probadas en el mercado o cosas así, en la creación artística siempre hay una apuesta de mirar algo más allá, de nombrar algo como no se había nombrado, de ver las cosas desde un punto de vista desde el que no se les había mirado. Y por eso es siempre, no novedad en sentido simplemente de, es distinto, no, sino que es
justamente una aproximación hacia una cosa desde un punto de vista que no se había hecho. Ok. Y eso es lo que de alguna manera una obra puede revelarle a la otra persona, ¿no? O al espectador, a la espectadora. Es como siempre ser principiante, ¿no? Siempre aprendemos del inicio de algo. Pero algo que a mí me llamó un montón la atención y que de hecho yo no le creía al Sebas cuando me contó es que la Ana Mari es la primera vez que actúas. Sí, primera vez. ¿Es verdad o es mentira? Yo quiero saber si es mentira. No creo que hayas interpretado tan bien desde la primera vez. Completamente cierto. El casting fue la primera cosa que hice así que tenía que ver con actuación Ok. y de ahí ya fue quedando y al fin salió. ¿Y por qué surgió? ¿Alguna vez dijiste quiero hacer sketch, quiero hacer monólogos, no sé? Nunca había pensado en sketch ni nada, sino películas. Directo. Directo películas. Fue como que quiero hacer una película, quiero estar enfrente de la cámara, ver cómo es de estar en un set, todo. Entonces ya llegó la oportunidad y dije, ya nada, me lanzo a ¿Y intentar. da miedo o no da miedo? Al inicio da dudas, porque, o sea, siempre hay como esa pregunta de, ¿no? ¿Debo intentar o no? Ok. Pero, o sea, vale la pena, porque al fin, yo ahora me pongo a pensar y digo, ¿qué habría pasado si no me atreví a intentar, no? Entonces, sí. Qué bonito, qué chévere. En cambio, Gabo, ya tienes un poquito más de experiencia. Sí, un poquito más. ¿Sí? Me dijeron también que sales en videos de Enchufe TV, que has estado capaz en cortometrajes y demás. ¿Cuál es la primera vez? ¿Te acuerdas la primera vez que actuaste? Claro que sí. Tenía 5 años. Ok. Hice un comercial que nunca salió a la luz. ¿De qué marca es? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, para ¿No? serte bien sincero. Solo me acuerdo que ya comencé a actuar como carrera en el 2017, cuando tenía Ok. 9. Ahí ya Ok. se despegó todo. ¿Y sentiste algún momento esos nervios frente a la cámara o se sienten todavía? Todo el día. Sí, todo el Todos tiempo. todos los días. O sea, obviamente uno se acostumbra ya cuando pasa el tiempo. Claro. Uno las primeras veces pasa con nervios todo el día. De ahí a las primeras 10 vas alivianando a la última parte. Ok. Y ya grabas el primer plano y se te van los nervios. Usted, mi querida Tania, siempre ha trabajado, bueno, no sé si siempre, pero en su gran mayoría ha trabajado con niños, ¿no? Así sea personajes chiquitos, personajes principales como en las películas anteriores. ¿Qué tal trabajar ahora con estos dos, en ese entonces niños, ahora ya adolescentes? ¿Qué tal, o cómo ha visto la evolución de ellos ahora? No, pues es que ese es un camino que hacemos juntos y vamos aprendiendo juntos. Esta vez la particularidad que teníamos es que toda la primera etapa del casting y por lo tanto toda la primera etapa de esa aproximación ya a ellos como actriz y como actor fue en línea, fue a través Ok. de Zoom, fue a través de videos que Ah, es ellos que era mandaban. pandemia, ¿no? Estábamos en plena Ok, pandemia. sí. Y recién hubo como ya unas pruebas en persona cuando ya había una preselección, ¿no? Ok. Entonces es muy bello ese proceso de encontrar esos talentos y no solamente el talento, sino que en el cine independiente una cosa que se hace mucho es justamente esta, ¿no? De encontrar talentos nuevos que no necesariamente tienen la experiencia previa y eso implica necesariamente encontrar en las actrices o en los actores el alma del personaje. Ok. ¿No? Porque digamos que en un mundo de industria en donde uno tiene a un Jim Carrey, del que hablaban hace un rato, pues hay una preparación técnica que le permitiría al actor o a la actriz transformarse completamente en otra cosa. En el cine independiente, yo lo que busco siempre, y en general cuando he conversado con otros colegas, lo que buscamos siempre intuitivamente es no al personaje, porque el personaje hay que construirlo, pero sí a la actriz y al actor que tengan el alma del personaje. Entonces, Ok. si tú ves, Mateo, en mis películas previas, por ejemplo, el personaje que interpreta Pancho Aguirre, cuando es Jesús en Qué tan lejos, cuando es el tío loco en El nombre de la hija, y ahora que interpreta a un personaje que no le vamos a hacer el spoiler a quienes no han visto la película, son tres personajes muy distintos, pero al mismo tiempo tienen un alma que el Pancho les da. Exacto. Entonces, ese es un momento mágico, ¿no? Cuando uno está frente al actor posible o a la actriz potencial y está conversando y está viendo qué gestualidad tiene, cómo mira, cómo camina, cómo escucha, sobre todo cómo mira. Cómo mira un personaje en cine es clave. Entonces, y ¡pum!, uno ya ve al personaje. Está ahí, es Y implícito. ese momento es mágico, porque Ok. es de ver a una potencial actriz, a un potencial actor, ver de pronto al personaje ya frente a uno, aunque todavía no esté ahí la cámara, ¿no? Y yo sí quería decir una cosa. Yo le conozco a la Ana Mari desde que es pequeñita, y ella dice que no tenía experiencia en actuación, pero yo recuerdo que con sus primas
Ella hacía unos videos cuando eran chiquititas, pero estoy Ok. hablando de 5, 7 años. O sea, hacían unos videos donde ellas mismas hacían los guiones Ya. y se grababan. Los interpretaban ellas Ajá. mismas. Y entonces me acuerdo, al menos me acuerdo de uno en donde había un mapa de un tesoro y una bruja y un hada o qué sé yo, ya no me acuerdo los detalles, pero yo me acuerdo ahí haberles visto y haber dicho, aquí hay talento, ¿no? Aquí hay talento y habrá que ver cuando vayan creciendo, eventualmente estas niñas podrían estar en una potencial película guionista, mía. ¿no? Y ya, entonces, claro, cuando nosotros convocamos al casting, convocamos en línea Ok. y nos llega un video de Ana María. Y yo digo, bien, porque yo vi talento ahí desde que era chiquitita. Sabía que iba a estar ahí a futuro. ¿Te acuerdas de esos videos? Sí, hicimos una película así a lo grande, o sea, Ok. en nuestras vacaciones que íbamos a Yunguilla con todos mis primos, filmábamos, o sea, pero así había directores, todos teníamos un papel, había ya el guión, al fin terminamos la Wow. película. Y creo que también eso puede haber ayudado a que me haya Claro. interesado, porque Claro. antes de eso no tenía mucho interés, ¿no? En eso y ya, de ahí me quedé picada, creo. Claro, hicieron esa película, la estrenaron, invitaron a todo el público Ah, qué de chévere. las casas de ahí cercanas. Y yo, bueno, no sé, ayer que estaba en el preestreno en Cuenca, contaba también que desde mi infancia, en la familia, en el entorno familiar, en el entorno ampliado de los amigos, siempre, no sé, al menos, no sé cómo sea el resto del país, pero las y los cuencanos tendemos a siempre estar haciendo algún tipo de Artístico algo. expresión artística. Sí. O sea, tocar la guitarra, cantar, bailar, recitar. Mi mamá recitaba. Claro. Cuando yo era niña, mi mamá recitaba unas Poesía. poesías preciosas. Eventualmente hacer películas. Mis sobrinos cuando eran chiquitos también, tía, fílmanos un corto y qué sé Ah, yo. qué chévere. Entonces, hay como un ejercicio cotidiano de la reinterpretación de la vida. Pero el Gabo está aquí y es quiteño y no nos va a dejar decir que eso es solo una cosa de cuencano. No es. Es todo el Ecuador. Eso solo de cuencanos. ¿En tu casa hay más artistas también? Sí, claro. ¿Qué hacen? ¿Tocan? Defienda, Mi mamá defienda. es comunicadora. Ok. Entonces ella recita, ella también cantaba en un coro. Qué Mi chévere. papá canta, toca la guitarra, toca el bajo y también tenía un gusto por el teatro y por el cine. Ok. Que capaz... Se te fue pegando por ahí. Exacto. Pero él sí estuvo en teatro y este tipo de cosas. Qué Y yo no chévere. me había enterado hasta después de la peli que le contó a Tania. Ah, qué chévere. Qué bacán. Es que es Viene muy por la loco sangre, porque hay una cosa muy fuerte y es que tendemos a tener ese ejercicio cotidiano, pero es difícil que lo veamos ya, digamos así, como una cosa a la que vamos a dedicarle la vida. Y esa es una decisión difícil de tomar, ¿no? Claro. Yo cuando tenía 18 años entré al primer año de medicina, ¿no? Y ahí hice esta crisis vocacional tremenda. Usted se veía como doctora, pero. Yo me veía como doctora, yo quería ser pediatra. Mira, por Ok. ahí algo había con los niños. No me imagino Algo a la quedó. doctora Tania Hermida. Y ya ese primer año en la Universidad Central, en Quito, hice esta crisis muy fuerte y claro, ese proceso fue también valioso dentro de lo que significa luego ya asumir que uno quiere dedicarse al cine, al arte, porque fue un momento en el que yo recuerdo claramente haber estado varias veces en el anfiteatro de anatomía, sintiendo que mi aproximación a la reflexión sobre la vida no tenía que ver con la ciencia, Ok. tenía que ver con el sentido de la vida. De modo que, y el sentido se tenía que jugar en el lenguaje, en el relato, en las palabras, en la representación. Y entonces, claro, hice una crisis tremenda porque imagínate, fue cambiar de... Todo. Radicalmente de un lado al Radicalmente. otro, claro. Y en esa búsqueda, bueno, ya lo he contado varias veces, fui a parar a la Cinemateca Nacional a ver unas películas y ahí dije, esto es. ¿Qué película fue la que vio ahí? ¿Se acuerda de una? Me acuerdo que vimos varias películas que el Ulises Estrella, que dirigía la Cinemateca en ese entonces, mostraba a la gente interesada en cine y vi cosas muy diversas. Entre ellas vi El perro andaluz de Buñuel, Uy, buenísimo. que es como una ruptura Y de bastante paradigmas, una ruptura total de paradigmas, la película que digamos que vino a revolucionar todo el lenguaje cinematográfico en el 29, en el año... Claro. Y claro, no es que fuese como, ay, qué linda, no. Más bien el impacto fue, wow, con el cine Ok. se puede hacer cosas verdaderamente radicales, ¿no? Distintas. Entonces ahí
que yo en principio lo veía como una suma de artes, ¿no? Porque decía, aquí hay literatura, aquí hay imagen, digamos, visual, hay música, hay representación teatral. Luego ya cuando estuve en la escuela de cine me di cuenta que no es una suma de artes, que es un arte en sí mismo. Individual, ok. Que es un arte en sí mismo que tiene sus propios códigos y que trabaja sobre todo con la idea del tiempo, ¿no? Y eso ya, digamos, es una reflexión más ya de estudiante de cine. Pero en todo caso, sí, o sea, es difícil tomar esa decisión en ese momento, a los 18 años o a la edad que ellos tienen ahora, decir, ok, esto no solamente me gusta, me atrae, voy a dedicarle mi vida a esto y voy a vivir de esto. Ok, me parece súper chévere y yo cada vez que hablo voy escuchando estas referencias y siempre busco a quién se parece de los que yo he visto, a quién se parece de los que escucho y coincido y caigo y creo que a mí me deberían pagar cada vez que menciono a Jorge Drexler, pero también él es músico y él dejó la medicina, él estudió medicina para dedicarse a la música y también buscando ser diferente, porque creo que el arte nos hace distintos a la final. El arte, sea cual sea nuestra rama que utilicemos, es porque somos diferentes a cualquier otra cosa, ¿no? Y esa distinción es lo que nos hace valga la redundancia, distintos, pero únicos a la vez, ¿no? Y eso es lo bonito de no parecernos a todos. Por eso, justamente, cuando hablaba con Sebas, hace, ¿qué? 7 años, Sebas, que venía rogándote esta entrevista, porque esto viene desde hace muchísimos años, que desde las primeras veces que nos conocimos con Sebas era hablar de cine y decirle, yo quiero entrevistar a tu tía, y yo quiero hacer esto, y queremos hacer esto, y tenemos un montón de cosas. De hecho, el Sebas nos acompaña todos los martes para hablar de música, y hablamos de música que tampoco no es la más popular, buscamos música distinta también y por eso también quería que esta entrevista sea distinta. Y como es distinta, les tengo una dinámica que no la voy a hacer yo, sino la van a hacer aquí mis amigos. Estoy con Paz. A ver, Paz, acércate un poquito para que te saludes. Antes de ¿puedo decirles algo? Hola, ¿cómo están? Hola. Verás, yo creo que esto de ser distinto no abarca solo mucho el arte, sino también yo creo que el ser distinto está en el querer ser alguien en la vida. Porque si vos ves, muchas personas, ahorita sobre todo, te hablo de mi generación, de mi experiencia, hay muchas personas que todavía no están decididas, que quieren, y ya estamos a 2 años de salir del colegio. Y ahí radica lo que es ser distinto a los demás. El querer ser alguien en la vida, no solo por el camino del arte, porque el camino del arte es algo súper diverso. Así como el querer ser alguien en la vida, el querer que resaltar, por así decirlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es bastante común esto de estar en los últimos años del colegio y no saber qué carrera estudio, si me voy por lo que me apasiona, si voy por lo que me dicen mis papás, si me voy por lo que me dicen mis amigos. Es súper distinto, pero saber decidir eso, y creo que nunca está mal aprender a tomar un camino diferente, así sea ya estudiando medicina y después decidir irnos por el lado de la actuación, por el lado de la dirección, por el lado de la música o lo que sea. Me parece súper chévere. Pero como les decía, estoy aquí con Paz, que nos va a indicar de qué es la dinámica de hoy. Bueno, otra vez es un placer volver a verles otra vez en esta increíble película que ya se va a estrenar el día de hoy. Les tengo una pequeña dinámica que es de Google. Lo único que tienes que hacer, Tania, ayudándome, es a despegar el resto de la pregunta. Ustedes, si quieren, chicos, pueden ayudarme complementando las preguntas que están ahí para la Tania. Okay, a ver, ¿puedo empezar por cualquiera o tiene que ser en orden? En orden, si podemos, pero pongámosle del otro lado para que se vea en la cámara, ¿ya? Porfa, eso ahí. Vamos despegando el primero y dice, para ver qué dice. Tania Hermida, la invención de las especies. Eso es lo que la gente está buscando ahora en Google. Yo aparezco ahí. ¿Qué encontramos si le damos clic a eso? Bueno, la invención de las especies, para empezar, es la película ecuatoriana que se estrena hoy, 9 de mayo, en salas de cine a nivel nacional. Punto 1. Punto 2 es la película protagonizada por Ana María Carrión, coprotagonizada por Gabriel Saltos, por Giancarlos Cabrera y por Pancho Aguirre. Muy bien. Y en tercer lugar es la primera película de ficción enteramente filmada en las Islas Galápagos. Increíble, muy bien, me gusta mucho. Vamos a poner aplausos también. Eso es. Vamos con el siguiente papelito. Y dice...
Tania Hermida, película favorita. A ver, Me difícil imagino que no elección, puede ser ¿no? la Ya lo invención de las sabemos. especies. Ya lo sabemos. No puede ser la invención de las especies y yo tengo aquí anotado una que ya dijo en el live. A ver, voy a ¿Ah, ver sí? si coincide A en la ver. misma. Mira, Uy. como yo te decía antes, yo nunca soy la misma. Exacto. Y peor aún en mi película favorita, porque depende del momento de la vida en la que esté, depende de la hora del día en el que esté, la película favorita es otra. Pero ahorita que hablábamos de la medicina, Ajá. yo quería mencionar una película que ha sido quizá la favorita mía de este año, Ok. de la temporada de Óscares de este año, que es Perfect Days. Ok. muy Película bien. dirigida por Wim Wenders, uno de mis directores favoritos, sobre todo en sus primeras películas que yo vi cuando era estudiante de cine y que son road movies, películas de carretera, que Ok. fueron las que a mí me dieron como esta pasión por la película de carretera y la certeza, si es que he tenido alguna vez certezas de que mi primera película iba a ser una película de carretera en los Andes. Puede ser esa la película Hija de qué tan lejos entonces. Hija de qué tal. Ok. Entonces, claro, mi película favorita de este año quizá sea esa, Perfect Ok. Days, que me encantó porque también tiene que ver con cómo en una vida como de lo más rutinaria, esos momentos que le dan sentido son los que tienen que ver con esa, digo yo así, con el arte, ¿no? Con la posibilidad de tener una imagen que te permite ver el mundo de otra manera, con la posibilidad de acercarte a un libro, con la posibilidad de tener un amigo con el que tienes conversaciones significativas, en fin. Pero la anécdota por la que me acordé de Wim Wenders ver. en esta conversación es que porque él también estudió 2 años de medicina Ok. antes No. de darse cuenta que lo suyo era el cine. Ok. Y claro, cuando yo era estudiante de cine y a mí me daba, voy a decirlo, vergüenza contarles a mis compañeros de la escuela de cine que yo había estudiado 1 año de medicina, yo no le contaba a nadie porque iban a decir, ¿y esta loca más perdida? Pero cuando descubrí que Wim Wenders, uno de mis directores favoritos, había estudiado 2 años de medicina, pues empecé a contarle a todo el mundo. Yo soy como estudié Wim 1 año de medicina como Wim Wenders. Me encanta, me parece súper chévere. La que tenía yo aquí anotado es Stranger Than Paradise. Es que esa Que es esa otra también está en el- película en el de top, carretera. digámosle. Es otra película de carretera de Jim Jarmusch. Ok. Que es a la par de las películas de Wim Wenders. Ok. Son estas películas de carretera en blanco y negro que a mí pues fueron de las primeras películas independientes que me revelaron que el cine podía contar otras cosas, que el cine podía incluso, como hace Stranger Than Paradise, parodiar sobre el cine mismo, parodiar sobre los relatos convencionales para decirnos la vida se puede contar de otra manera. Ok. Y eso es lo que hago hasta ahora. Qué Es chévere. decir, en la invención de las especies hay un, bueno, que ya la viste, hay un permanente cuestionarse, si esto fuese un cuento, se podría contar así. Exacto. Si esto fuese tal cosa, se podría contar así. Es como esta permanente reflexión sobre el hecho de narrar como una construcción. Por lo tanto, como una invención permanente de lo que podemos ser o de lo que hemos sido. Ok, perfecto. Ana Mari, ¿cuál dirías que es tu película favorita o tu top 3? Para no ponerte una sola. Top Porque es difícil 3. escoger una. Creo que podría decirles serie favorita. Ok, a A ver, ver. ¿cuál es tu serie favorita? Creo que Anne with an E, no sé si Ok, alguien la ha visto, sí, sí, pero sí. me encanta, no sé, siento ¿La que, viste? que tiene también un mensaje súper, 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 súper lindo y todo lo Ok. que como que está también atrás es como genial. Me gusta, perfecto. ¿Y tú, Gabo? ¿Cuál dirías que es tu película o tu serie favorita? A ver, mi película favorita en este momento, y creo que de mi top 3 de todas las películas que he visto, son Las 9 Reinas. Ok, Con la Argentina. Darín, sí. Ok, Wow, muy qué buena, muy buena película. Recién la vi. Últimamente he visto muchas de estas películas que te cambian totalmente la visión, porque piensas que va a pasar una cosa y pasa otra diferente. Vi El Club de la Pelea. Ok. Qué películas. La primera vez que la ves te quedas focazo. Claro. Y Las 9 Reinas. Para serte sincero, me gustaron más Las 9 Reinas. Ah, Me ¿en gustó más serio? Las 9 Reinas. Sí, Qué chévere. qué película. Increíble, me gusta que tengan claro esos, cuáles son sus gustos, digamos, ¿no? Es que como el estafador resulta estafado. Es un clásico argentino. Vamos con el siguiente papelito, a ver. Ya. ¿Qué más Pero tenemos bueno, en el antes de buscador de pasar al Google? siguiente papelito, yo sí quiero hacer mención de mi director, uno de mis directores favoritos que está en la imagen tuya que tienes ver, por ahí, ¿cuál que es? es Chaplin. Ahí es está. decir, yo Les voy a puedo poner seguir aquí. viendo tiempos Aquí está. modernos todas las veces que sean necesarias y le sigo viendo como una de las películas más revolucionarias de la historia del cine y que pone y que cuestiona todo lo que hemos construido como sociedad supuestamente moderna y lo pone en duda y lo pone y lo critica con un humor
magistral. Bueno, Perfecto, dicho eso, me gusta, vamos al me siguiente gusta, me gusta. papelito. Vamos al siguiente, a ver. Espérese. Ahora sí. Eso, Redobles eso. de tambores. Redobles. Más abajo, Tania Hermida, ¡Chachán! Cuenca, Ecuador. Ah. A ver, Ay, ay, vamos a hablar de la ciudad como tal. A ver, aquí tenemos a 2 cuencanas y a un quiteño. Primero comencemos por el quiteño. ¿Qué tal te ha parecido Cuenca? Para decirte que no he visitado mucho y que voy, creo que 2 días aquí, Ajá. me quedo corto. Es una ciudad que me ha encantado mucho. Igual en mi top 3 de ciudades y espero volver muy pronto. Perfecto, Pero- bienvenido siempre. A ver, Ana Mari, tú eres de aquí de Cuenca. ¿Qué Sí. tal? ¿Qué tal? A ver, cuéntame un poquito sobre la ciudad. ¿Qué es para ti Cuenca? ¿Qué representa Cuenca para ti? A mí yo creo que a Cuenca le veo como un lugar, no sé, o sea, cada que aterrizo, digamos, viajo a algún lugar y aterrizo en Cuenca, siento como un alivio, como un abrazo así calientito. Cuando salgo y respiro es como que digo, ay, huele a Cuenca, no sé. Me parece un lugar muy lindo porque creo que todos nos conocemos también mucho con todos. El centro de Cuenca, todo me parece genial acá. Como Perfecto. lindo, pero cálido para todos. Me encanta. Tania, usted, ¿qué representa Cuenca para usted? Bueno, para mí Cuenca es como el lugar al que siempre regreso y que de alguna manera me recibe siempre como una criatura suya, ¿no? Yo solía decir en algún momento cuando dice qué tan lejos incluso, que de algún modo para mí Cuenca es Itaca, ¿no? Ok. Es decir, esta ciudad que siempre a uno le está esperando. La ciudad que es como el destino final del viaje, de la vida, ¿no? Y en ese sentido es como que, aunque yo no he vivido aquí, porque he vivido toda mi vida en Quito, luego me fui a estudiar a Cuba, he vivido algunas veces fuera de Ecuador, pero aunque yo no he vivido en Cuenca, es como si la ciudad siempre como que fuese siempre mi puerto seguro, ¿no? Como no importa dónde vaya, lo que haga, los riesgos que corra, siempre voy a tener esta ciudad y todo lo que significa, ¿no? Que sobre todo esa red de afectos tan fuerte, de afectos familiares, de la familia ampliada, que digo Ok. yo, que incluye a una tribu de amigos y de primos, y donde de algún modo, siendo una ciudad hasta cierto punto conservadora, Ujú. para mí también ha sido simultáneamente la ciudad en donde las rupturas son posibles, ¿no? Entonces, eso de algún modo está en mis películas también, ¿no? Al O sea, ser tan juego con conservadores, eso. tenemos el espacio para ser un poquito más disruptivos, ¿no? Es decir, en qué tan lejos quizá es donde yo más juego con esa idea, ¿no? Ok. De Cuenca como el lugar de las convenciones, del matrimonio con la Claro. novia de toda la vida y Exacto. el cuidarse de los cuencanos, que es un guiño que yo le hice, que me hice a mí misma, ¿no? Que me encanta, me parece súper chévere. Pero al mismo tiempo, cuando hice En el nombre de la hija, pues veía que también Cuenca era justo eso, ¿no? Este lugar en donde aparentemente hay toda una estructura patriarcal muy fuerte, pero donde al mismo tiempo todas las revoluciones han sido posibles, de modo que es también una ciudad en donde siempre es posible estar del otro lado, ponerse del otro lado y mirar las cosas de otro modo. Claro, estar en un lugar distinto nos permite resaltar también buscando la diferencia, ¿no? Justamente hablábamos de eso, la diferencia creo que es lo que, la línea que continúa con esto que estamos hablando y nuevamente por tercera y quinta y décima vez, Dregler, mientras más me limito, más me libero y también dice él que somos igual de creativos en una baldosa que en una hectárea, así que mientras más nos limitemos también podemos seguir siendo más creativos. Yo me estoy aguantando muchas preguntas que tengo aquí anotados que van a relación a bueno. esto, pero vamos a continuar con esta dinámica y Vamos a después ver. seguimos con esto, ¿ya? Cuenca es Cuenca, los demás son cuentos. ¡Acha! Mira que lo dice un quiteño. Eso es. A ver, Recordemos que esto es lo más buscado en redoble Google. de tambores. Tania Hermida, asambleísta. ¿Por qué la gente busca asambleísta? Cuéntanos A ver, un poquito yo sobre quiero el saber tema eso. político. Esa es una parte muy importante de mi vida. Ok. Antes de empezar, yo les voy a decir una cosa que yo me he dado cuenta ahora. Hay 2 momentos en la vida mía en la que yo sentí que hice unas transformaciones, unas mutaciones muy fuertes en términos de el lenguaje con el que nombro el mundo y por lo tanto la forma en la que lo entiendo Ok. y la forma en la que estoy ahí.
la primera gran transformación fue irme a estudiar cine a Cuba. Ok. Yo tenía 19 años y fue un momento cuando uno siente que hace un cambio de paradigmas y adquiere como una nueva mirada bastante radical con respecto a cómo veía o se sentía antes en el mundo. Y el segundo momento de cambio de paradigmas fue cuando yo acepté el gran reto de formar parte de la Asamblea Constituyente, con todo lo que eso implicaba, incluido el estar en una papeleta, Claro. y participar de una elección, ¿no? Y luego, pues, todo el proceso de hacer la nueva constitución de tu país o ser parte Claro. de las y los asambleístas que redactan esa constitución, y luego disputar el sentido de lo que se peleó para que esté en esa constitución. Es un proceso que te cambia la vida, Claro. que te cambia el sentido incluso de cómo tú concebías que es ser un país, ser una república, ¿no? Y claro, para una persona que es sensible a las palabras, el primer gran deslumbramiento es ver en el día a día cómo una república está hecha de palabras. Exacto. Y cada palabra en una constitución se disputa. Y ser parte ¿no? de la escritura de esas palabras. Claro, ¿no? y cada palabra, porque cada palabra va a significar en la práctica y en la vida cotidiana y en nuestra relación con los demás y en la relación con nosotros mismos, una visión de cómo nos concebimos en tanto sociedad y en tanto seres colectivo, en tanto colectivo y en tanto república, que es asumir que somos iguales y que tenemos un destino común que depende de las decisiones que tomamos. Esa concepción de la política a mí me cambió para siempre, el hecho de participar de ese proceso. Claro. ¿no? ¿Volvería a ser asambleísta? Constituyente. Sí. Ok, perfecto. Válido. Constituyente. No soy legisladora y por eso una vez que se acabó el periodo constituyente, yo ya, digamos, me excusé de participar como legisladora mientras elegía a los nuevos asambleístas, ¿no? Ok. Pero fue un periodo muy fértil de la vida en términos de aprendizaje, y lo que sí me siento hasta hoy muy gratificante, o sea, lo que es hasta hoy muy gratificante es ver en la vida de este país cómo los cambios que propusimos en esa asamblea en el campo de la cultura, que es en el que yo más me concentré, todavía dejan huella y son parte de lo que ahora podemos ser y hacer, incluido, por supuesto, el tema de la política pública de fomento a la cultura, la política pública de fomento al cine y al audiovisual, que está consagrada en una ley orgánica de cultura que la Constitución mandaba a crear y que se demoró muchos años, pero que finalmente se consagró en el 2016 y que nos permite, entre otras cosas, hacer películas con fomento público, que es la única forma de hacer cine independiente. Perfecto, me encanta. Y ahí tienen la Y ni gente me que den está googleando. ese hilo porque puedo hacer un programa entero sobre ese tema. Podemos hacer un segundo capítulo para hablar solo de esto. Sigamos con la dinámica. Vamos con la última pregunta de esta dinámica. ¡Chachán! Y en Google es Uy, Daniel Dios Mida. mío, no. Vamos a ver cuál será la última. No, ya sé cuál es. ¿Quién es? Difícil. Alivio. ¿Quién sois? ¿Quién es? ¿Quién sois? Vamos a dejar esta pregunta para después. Sí, por No favor, la vamos por a contestar favor, está ahora. muy densa. Porque es difícil también de contestar y porque seguramente no es la primera vez que le preguntan y tampoco va a ser la primera vez que no tenga clara una respuesta, ¿no? Exacto. En este Bien, caso, ya me vas conociendo. en este caso quiero agradecer un montón a Esteban y a Paz que están aquí conmigo y que son parte de Radio UDA. Gracias por esta dinámica. Yo quiero continuar con una de las preguntas que habíamos planteado antes de esta dinámica, y en este caso va para ustedes dos, los actores. Le preguntaba yo a Tania cómo es trabajar con niños. Ahora ustedes, ¿cómo es trabajar con la Tania? ¿Cómo es trabajar con el Panchito? ¿Cómo fue esta experiencia con ellos? Chuta, saben que maltratan. No, mentira. Yo buscando aquí censuradas. No, es una experiencia muy bacán. Como ya lo había dicho antes, es muy distinta a lo que es un rodaje de un sketch, por ejemplo. Ok. Es muy distinto porque estás conviviendo con las mismas personas todo el tiempo y no es solo un día, sino que te das cuenta de que son 40 Claro. en un lugar súper diferente a tu casa, y a la hora de la hora, ya cuando han pasado casi 4 años, dices, yo viví ahí Exacto. con estas personas. Y de cierta forma ya va mucho más allá de lo laboral. O sea, ya comienzas a relación agarrar cariño. personal, Y, claro. claro, ya hay sentimientos también de por medio.
Y eso Perfecto. le da el toque a la peli también. Claro, exacto. Y se notaba un montón que de hecho yo le decía, y el Sebas hablaba con él, y me decía que ustedes desde de los primeros días de rodaje ya se hicieron súper amigos. Sí. Y decía, ¿cómo les Sí. costó no demostrar eso en la pantalla? Porque tenían que ser un poquito más indiferentes, no tan apegados. Y me encantó eso que pudieron no mostrarlo, pero que detrás de las cámaras sí había esta relación cercana, ¿no? Molestándole a la Namari. Así lo conseguimos. Así se hacen amigos. Sí, no, y yo creo que también trabajar con Tania fue como, o sea, siempre teníamos como ese montón de opciones, ¿no? Como para nosotros mismos pensar y reflexionar en lo que vamos a hacer al frente, ¿no? Y todo eso, esas diferentes maneras de mostrar lo que teníamos que ir representando, digamos así. Y también con todo el resto, con Pancho, fue también para mí muy como mágico, todas esas escenas que ya tienen que ver en la película. No voy a hacer spoiler. No hagas spoiler, Casi no hagas empiezo, spoiler. casi empiezo. Sí, o sea, fue también muy, muy chévere y sí, creo que al fin todos, como que todo el equipo también, nos hacemos como una familia al final, porque el pasar ahí, el levantarse todos los días, todos con el mismo objetivo, el mismo trabajo, de querer como que llegar a este punto que estamos ahorita, ¿no? De como que ver el resultado de todo lo que hicimos es como... nos une, ¿no? Qué chévere, qué bonito. Y aprovechamos, le mandamos un saludo cariñoso al Panchito, que también es parte de Radio UDA, porque les hago un pequeño spoiler. En unos meses, medio añito, Panchito es el que va a dirigir una radioserie que vamos a hacer aquí. Una Wow. radioserie sobre superhéroes. Así que atentos que el Panchito va a ser por ahí posiblemente una voz en off de algún periodista, de algún superhéroe, de algún villano. No sabemos, pero él va a estar dirigiendo a todos los actores que van a estar en esta radioserie que es parte de Radio UDA. Así que Gran el Panchito noticia. también es de la Genial. casa. Me parece... Super Jesús. Me encanta el personaje de Super Jesús, a ver, como superhéroe. Ahora, Tania, ¿cómo Dígame. es hablar de un lugar del que uno no proviene? Y hablar con tanto cariño, porque es una película que demuestra un montón de amor. Yo encontré mucho amor desde la parte de la fotografía, desde la narrativa, los detalles. ¿Cómo se habla con tanto cariño de un lugar del cual uno no es? Es que yo siento que las Galápagos, en cierto sentido, son un sustrato de imaginación infinita para quienes las sentimos nuestras porque son ecuatorianas, ¿no? Entonces yo me aproximé a las Galápagos al principio, como te decía, por visitas que hice, pero también a través de la literatura que se ha escrito sobre las Galápagos, ¿no? El libro de Margaret Whitmer Floriana, luego leí el libro de Dora Strauk que se llama Cuando Satán llegó al Edén, Ok. y luego de Galápagos Affair, que es un libro escrito sobre la disputa de la versión de lo que pasó en Floriana entre estas dos mujeres. El libro de Manuel J. Cobos sobre la historia de Cristóbal y el ingenio azucarero que ahí existió. Un libro de Alicia Llanes Cosíos sobre que tiene varios cuentos escritos en las Galápagos. Y luego, Se empapó de mucha historia de las Galápagos. y no solo de las Galápagos, sino también de literatura sobre islas, es decir, Ok. desde Robinson Crusoe, por supuesto, el clásico, hasta la Isla del Tesoro y luego El Señor de las Moscas, es decir, toda esta literatura que las islas inspiran. Bueno, empezando por, digamos, la Odisea, ¿no? Que no es otra cosa que un viaje de una isla a otra, viviendo en cada isla una experiencia vital que es como fundamental para la formación del carácter del personaje de Ulises, ¿no? Que es un paradigma así como enorme. Entonces, en ese sentido, sí creo que así como ellos describen que hay un proceso porque dura largo tiempo y el hecho de estar todos en la isla genera otra forma de vivir y de estar y de sentir. A mí me pasó a lo largo de todo el proceso de escritura y de rodaje y luego de postproducción, también este sentir que las islas están en uno. Es decir, ya no es simplemente un objeto de contemplación, sino que es un sujeto que dialoga con uno y que le ofrece unos sentidos y que es en ese roce entre las islas y su historia y sus criaturas y una con las preguntas que trae donde se va generando la historia, ¿no? Entonces a mí se me hace gracioso, se me hace extraño que ahorita tú me dices cómo uno puede narrar unas historias de un lugar del cual uno no es, y yo de Pero en pronto realidad dije, sí es. yo sí soy. Ok, Pues no, y le dije, claro. no soy. Yo soy cuencana, no soy galapagueña. Pero al mismo tiempo ya las Galápagos, ya Isabela, ya esos están incorporados a mí molecularmente en mí. Así ¿no? es. De modo que ya yo las siento mías. Y
me siento al mismo tiempo una criatura de esas islas. Me encanta. ¿Y qué tanto de Cuenca tiene la película? La película, como todas mis películas, tiene alma cuencana en muchas cosas, pero sobre todo en una muy importante en este caso, que es que perdón, una de las historias que a mí me ha conmovido mucho de las islas siempre ha sido la relación que tuvo con Galápagos Efraín Jara Hidrobo, Ok. nuestro poeta cuencano maravilloso, ¿no? Uno de los poetas más altos de nuestra literatura en el país. Entonces, cuando yo leí Sollozo por Pedro Jara, que es el poema que yo puse en la película, es de esos poemas que a mí me transformaron la vida, ¿no? Y me transformaron mi relación con el lenguaje, con la vida, con la muerte, con el arte. Es un poema entrañable, mucho antes de que yo me plantease hacer una película ya. Entonces, claro, cuando ya empezó la idea de hacer una película en las Galápagos, yo sentí, no, este poema es parte de esta historia. Entonces, y luego, mira que de manera como muy mágica, porque no hay cómo describirla racionalmente, este poema fue de alguna manera estructurando la historia, ¿no? La historia de Isla y de su hermano, y entonces el hermano podía llamarse Pedro, y si se llamaba Pedro, entonces a la niña el poema de Sollozo por Pedro le iba a evocar Llegar más. el tema de su hermano, y estaba el tema del suicidio colocado con ese nivel de sensibilidad poética como él lo pone en el poema Sollozo por Pedro Jara. Y entonces poco a poco yo me di cuenta que este poema se fue convirtiendo en un hilo conductor de la historia, ¿no? Y a mí me dio mucha alegría ver ayer entre el público a los dos hijos de Efraín Jara Sí. y Lobo. Y luego nos dimos un abrazo muy grande y muy sentido, porque de alguna manera es de esos momentos en donde uno siente que uno es simplemente una criatura más de un gran relato ampliado, en donde una obra como la de Efraín está viva y nosotros somos parte de esa obra. Ok. Y las obras dialogan entre sí. Y si tú te fijaste en la película, yo dialogo obviamente con muchas otras obras también, Sí. pero esa quizá es la fundamental en este caso, ¿no? Entonces, claro, mira, yo me fui a filmar en Isabela, la isla poblada más alejada del continente, pero me llevé el alma cuencana y la Exacto. puse ahí, y me llevé a Ana María y Que la es el puse alma ahí. cuencana. Entonces, claro, mi obra tiene siempre que ver con Cuenca, de A mí algún modo. me encantó y me interesó. Hace poquito me repetí Qué tan lejos y al final suena una de mis canciones favoritas de Héctor Napolitano, Si no estoy aquí. Y justamente Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo y demás me parecen a mí miembros artísticos nacionales que son impresionantes. Está mal la comparación, pero yo los comparo como son, como nuestro Charly García y nuestro Fito Páez ecuatorianos. A mí me encanta la música que hacen ellos. Y vi que en los créditos también mencionó a Hugo Hidrobo. ¿También había algún libro de él? Bueno, sí, Hugo tiene un libro maravilloso que se llama Huellas en el Paraíso. Ok. Obviamente fue uno de los libros que yo consulté igual que los libros de Osvaldo Latorre, Ok. para empaparme más de las islas, ¿no? Y en un momento dado, pues le pedí autorización a Hugo Hidrobo para usar su libro, y si tú te fijas, cuando la niña recorre estas hojas que están Ajá. en el bosque de Harriet, ya, Uy. spoiler. No, Eso yo se corta, evité eso decir se corta. Super Harriet por eso. Sí, es que cuando la niña recorre esto, hay unas páginas de unos libros. Ajá. Esas páginas son del Son de libro él. de Lugo. Ok. Ajá. Pero hay Qué otra chévere. cosa que ahora que mencionas al Napo, es muy importante que el público sepa que cuando yo elegí 2 temas del Napo que están en mi primera película, Ajá. Cuando pienses en mí y Si no estoy aquí. Él canta los 2 temas, pero el tema Si no estoy aquí no lo compuso él, sino que lo compuso un gringo, que es Ok. Jeff Fraser, que es el que aparece Claro. en esta nueva Ah, película no cantando sabía otro eso. tema. Jeff Fraser. Sí. Ah, no sabía que él es el compositor Sí. de Si no estoy aquí. Yo Él es el tampoco. compositor, Wow. él es el compositor. Y yo me enteré después. O sea, el Napo nos dio los temas, hicimos una sesión de derechos, y luego un día yo recibo un mail que me dice: hola Tania, yo soy el gringo que compuso la canción que está en tu película. Yo soy músico, pero en mis tiempos libres soy abogado. Y yo dije, oh. Viene demanda. Pero ahí me dijo: yo tengo una casa en las Galápagos, en Isabela, ¿por qué no vienes a pasar un fin de año aquí con el Napo? Wow. Y con otros amigos. Y ahí fue donde yo fui a Isabela y empezó esta tentación de convertir Isabela en escenario de una historia de ficción. Y cuando ya empecé a construir esa historia, un día le escribí al gringo, que ya vive ahora en Estados Unidos, vivió mucho tiempo ahí en Galápagos, y le puse: gringo.
surgió una escena, mientras estaba escribiendo, surgió una escena en donde la niña de noche con los amigos están en la playa y de pronto oyen a un gringo cantar, se acercan y es un gringo en una hamaca tocando esta canción que tú compusiste, esta otra que está en la película. ¿Tú quisieras venir a hacerlo? Y entonces me dijo, obvio. Así que ahí está el gringo. La otra opción era el viejo Napo que está La ahí. otra opción era que cantase el viejo Napo. Ok. Pero vino el gringo y Wow. cantó su canción. Qué chévere. Pero ahora también a mí me encanta la música de ellos y me encanta cómo quedan las películas. Pero esta vez la música no fue de ellos, ¿no? La banda sonora principal no es de ecuatorianos. No, pero a ver, la banda, digamos, la banda sonora, la música original Ajá. compuesta para la película está compuesta por Ulises Hernández, que es un músico cubano. Ok. Pero como en todas mis películas, en las 2 películas anteriores, la música original la compuso Nelson García. Ok. Pero en todas mis películas, además de la música incidental, digamos, que es la música original de la película, hay temas musicales que yo pongo en escenas determinadas. Y en este caso, pues uno de los temas muy importantes de la película es el que canta el gringo, que se llama Millie Song, que además yo no le quise poner subtítulos porque quería que se sienta simplemente la canción y se sienta, ¿no? Pero la letra de esa canción habla también de 7 días de una semana que han sido muy difíciles para quien canta la canción, ¿no? Que es un poco también evoca lo que le ha pasado a la niña, que son 7 días de una semana. Y luego hay al final una cumbia, Sí. que se llama Isla Tropical, que está compuesta por el sonidista de la película. Ok. Y que la había grabado con sus compañeros de la escuela de cine, que también él estudió en Cuba, muchos años después que yo, es bastante más joven, pero él había grabado esa cumbia en el estudio de sonido de la escuela de cine, y cuando yo le dije al Raimi, se llama Raimi, nuestro sonidista directo, le dije, Raimi, necesito una cumbia, entonces si tienes una, préstame para yo luego la reemplazo con una cumbia que se parezca, pero que la gente... Me dijo, no, pero yo tengo una cumbia inédita. Le digo, pero a ver, déjame escuchar, porque depende de qué... Y nos puso y dije, pero esta Queda cumbia perfecto. parece compuesta para esta película, Isla Tropical. Todo Así Wow. que ese tema Qué está ahí loco. también. La Sí. película ya estaba hecha, solo era cuestión de armarla. Es que esa sensación uno a veces tiene, que uno no es más como que un imán al que se le van pegando Las los piezas. fragmentos de lo que tenía que finalmente estar en la misma película. Me encanta y me parece chévere que cómo se interconectan inclusive las películas. En este caso, yo sé que los errores y los cambios y los detallitos que a veces queremos cambiar no hacen que la película termine como sea. Vamos a imaginarnos que la película queda tal cual como está de las películas anteriores. ¿Qué le hubiera cambiado a las 2 películas anteriores? Algún detallito que no cambie drásticamente. No, mira, esto es una cosa que he descubierto en las 3 películas. Uno nunca termina las películas, Ok. simplemente las abandona. Porque si uno quisiera seguir corrigiéndole cada cosita que uno siente que podría cambiar y estar mejor, o tal vez este matiz, todavía estaría yo No se acaba editando qué nunca. tan lejos. Claro, todavía estaría editando qué tan lejos y diciendo, no, pero mira, aquí tal vez está... No. Entonces, y con esta tercera lo he padecido más, ese Ok. abandonarla. Porque como filmamos en digital, a diferencia de las otras 2 que se hicieron en 35 milímetros Ajá. y teníamos mucho menos material a la hora de iniciar el montaje, aquí había muchísimo material y estos 2 niños, que ya no lo son testigos de todas las escenas que se sacaron o de todos los pedazos de escena que no están en la versión final. Porque claro, al estar en digital filmamos muchísimo más. Entonces, desprenderme de fragmentos es casi como arrancarse un pedazo de una, ¿no? Y al mismo tiempo hay una responsabilidad con crear un todo coherente y no, digamos, y no aferrarse a escenas que uno amó en el momento de filmarlas, pero que ya en el momento del montaje son piezas Claves. que no caben, ¿no? Ok. Entonces me costó muchísimo. Me costó Qué muchísimo difícil. llegar a la versión final de edición. Les consta, han esperado con una paciencia absolutamente admirable poder ver la película terminada. Y luego todo el proceso de la banda sonora, lo mismo. Entonces sí, yo no te puedo decir qué les cambiaría, porque quizá les cambiaría muchas cosas, pero al mismo tiempo sé que como entes vivos, como obras vivas, hasta ahí llegaron y así es como tendrán que vivir. Así es. Voy a meterle el acelerador aquí a ciertas preguntas, porque si por mí fuera nos vamos 100 horas más hablando de las películas. Hagamos rápido. una serie. Hay que hacer la Preguntas serie. flash. Preguntas flash. A ver, de ustedes, ¿qué escena
de las que no salió ustedes dirían, esto me hubiera gustado? Eso. ¿Se acuerdan alguna? ¿Cuál? Spoiler, spoiler. A ver, spoiler. a ver. Esta la sacamos. A ver, ¿cuál? Una. La primera que se te venga a la mente. Primero la Ana Mari. A ver. Por ahí acordar. La primera que Para se no tener me más tiempo para venga pensar. a la De las que no mente. quedaron. De las que no quedaron, De las exacto. que no quedaron. Que no hay, pero así nada. Nada. Uy. ¿Alguna? O sea, hay un montón. Uy, yo tengo una. Ya, A ver, así dale. pensándola. Cuando yo le hablo al personaje de la Ana Mari, por no decir Ajá. el nombre del personaje, Ajá. sobre la única huella humana en Floreana. La primera, La primera, exacto. Ok. La primera huella humana que fue un buzón. de correos. Ok, y yo estoy Exacto. intentando armar en qué parte de la película iré a esta parte. Esa creo que era una de encanta. mis escenas favoritas. Cuando la leí Ok. me quedé así. Ok, me encanta. ¿Y tú, Ana Yo María? ya sé una. A ver. Creo que una en la que estamos en un bosque. Los que han visto ya se imaginarán Ajá. cuál. No voy a decir del lugar ni nada. Y creo que es una escena en la que estamos Darwin, Pablo y yo. Ajá. Y, o sea, Wiki, no. Wiki. No revelen la identidad secreta. Y sí, creo que, o sea, es un momento que fue como muy lindo para mí de filmar porque fue como cuando nos parecíamos más a nosotros mismos en el hecho de estar más unidos, digamos así. Ujú. Entonces sí, fue como un momento de más locura, más Ok. Complicidad, improvisación, digamos. complicidad, todo. Sí. Ok, Yo creo que también. perfecto. Me encanta. Vamos con la siguiente pregunta para ir terminando esto. A los tres, ¿en qué película que ya salió una película ecuatoriana les hubiera gustado trabajar o protagonizar o actuar, ser parte de esa película, de las que ya salieron? ¿Qué película ecuatoriana les hubiera gustado ser Ecuatoriana. parte? Sí, ¿Qué tan ecuatoriana. Ok, Sin ¿qué tan pensarlo. El lejos? ¿Qué tan nombre de la lejos? hija. Ok. ¿Qué tan lejos? A mí- Usted, Tania. En la invención de las especies, yo hubiera querido ser la iguana. Ok. Ella es Isla. Isla, real isla. Me parece perfecto. A ver, ¿cómo hacemos que más gente vea cine ecuatoriano? Yo creo que mostrándoles todo lo que tenemos en este país. Porque si bien hay gente que dice, no, el arte ecuatoriano, ¿para qué voy a apoyar a Ecuador si miles de países lo hacen mejor? Mijo, tenemos todo lo que tienen los otros países, pero somos diminutos. Lo hacemos 10 veces mejor si queremos. Lo único que necesitamos es el apoyo de nosotros mismos. Me encanta, perfecto. Venga Eso merece aplauso. Ana Mari, ¿cómo hacemos que la gente vea más cine ecuatoriano? Yo creo que empieza desde que somos más pequeños, porque si yo no hubiera entrado en todo esto, no tendría mucha idea de todo este mundo del cine ecuatoriano, el cine independiente y todo eso. Ok. Y creo que tenga como que haya en los colegios más de nuestro propio país, ¿no? También Ujú. de cine, de arte, que se metan más en eso porque siempre están como en lo mismo, ¿no? La mate, lenguas sociales, Ujú. todo eso, pero es como que dejan El lado artístico. arte de un lado y a mí en lo personal me falta mucho en el colegio, me hace Ok, mucha falta. perfecto. Eso es un llamado de atención para todos los centros educativos de vamos a potenciar el arte también, que el arte nos hace distintos y eso es de lo que hablamos un montón en esta conversación de hoy, que les agradezco un montón. Gracias por darse tiempo. Sé que están cansados, sé que tienen que viajar ahora y espero que ahora haya sido una entrevista un poquito diferente. Espero que se hayan relajado y espero que les haya gustado. Radio UDA está siempre gracias, abierto para Mateo. Ha ustedes. sido una entrevista magnífica. Han salido cosas completamente nuevas. Qué chévere. Más allá de todo De lo que hemos todos. estado diciendo estos días y te agradezco por eso. Es Perfecto. muy bello Sí. que la conversación se diversifique. Me encanta. Hagamos la invitación a la gente para que vea la película. Ana Mari, A ver, Ana Mari. Yo les digo que vayan a ver la película La invención de las especies porque en realidad les va a dar como otra manera de ver todo y que le den así una oportunidad porque en serio que vale mucho la pena. Perfecto, Gabo. Yo lo único que les puedo decir es que esta película es el sueño de todos los que estamos actuando ahí y obviamente de la Tania también, reflejado en personajes los cuales representamos con demasiado cariño y amor. Y calidez humana sobre todo. Así que vayan a verla y disfrútenla como nosotros las disfrutamos 40 días en las Islas Galápagos en pandemia. Exacto, me encanta. Tania, yo le voy a pedir una recomendación distinta a usted. A mí ver. me encantaría que usted le recomiende a la gente cómo nos atrevemos a hacer y a ser diferentes. ay. A ver, yo más bien lo que les diría es que si van a ver esta película, que espero que lo hagan, van a ver que es una extraña criatura, ¿no? Es una criatura extraña, una criatura que tiene vida propia y yo me atrevo a decirles desde mi propia experiencia de vida
que si no fuese por el encuentro permanente con criaturas extrañas, nuestra vida se vaciaría muy rápidamente de sentido, porque como especie no somos una especie que pueda vivir exclusivamente de su reproducción o evolución biológica. Como especie necesitamos que nuestra vida tenga sentido y para eso es necesario permanentemente replantearnos nuestro lugar en el mundo y nuestro sentido colectivo. Entonces, el encuentro con esta criatura extraña que es la invención de las especies les va a dar alimento para el alma. No lo puedo decir de otra forma. Perfecto. ¡Fuerte el Me aplauso! encanta. Fuerte el aplauso. Gabo tiene la rama de locutor ahí. No, si te Perfecto. Por descuidas, favor, si ven a te hacer un programa. descuidas, Te reemplazo. Yo me mudo a reemplácela Cuenca aquí. ya, de una vez. O sea, Perfecto, señores, les agradezco un montón. Gracias, Mateo, gracias, Radio Uda. Muchísimas gracias. Un aplauso, muchas gracias. Quiero hacer también mención de Sebas, Esteban y Paz que están aquí acompañándonos y que al igual que Gabo, Ana Mari y Tania son personas distintas y eso es lo que me encanta de convivir con gente distinta. somos Así que, criaturas extrañas. exacto, somos criaturas extrañas, me encanta. Vamos a atrevernos a hacer cosas distintas y les recuerdo que esto es Mateo Yo y mi otro yo por la señal de Radio Uda. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué linda Qué lindo, qué entrevista! lindo.